Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy estamos en el hogar de don Enrique Krauss Ruski, una de las figuras más imponentes e importantes de la política chilena del siglo XX y del siglo XXI. Nos ha recibido en su hogar para saber más de aquellos aspectos que son más bien desconocidos de su historia personal, familiar, y para proyectar también su legado y su mirada del Chile de hoy y del futuro. Muchas gracias, don Enrique, por recibirnos en su casa. Encantado, pues. Tenemos una amistad nacida como relación profesional y estás en tu casa. Muchas gracias, don Enrique, así siempre lo he sentido. Don Enrique, ¿qué recuerdos tiene acerca de su niñez? ¿Cómo se desarrolla su niñez? ¿Desde dónde? Valdivia es el lugar de su nacimiento, pero a los pocos meses de nacido tiene que trasladarse a Santiago. Mis padres vivían en Valdivia porque mi padre era funcionario de la entonces Caja Nacional de Ahorros. Se habían conocido en Puerto Aysén, donde mi padre fue a abrir las oficinas del banco, de la Caja Nacional de Ahorros de la época. Y allí estaba mi madre con su familia, donde habían ido envalentonados con la idea del gobierno de la primera administración del presidente Carlos Ibáñez, que el territorio de Aysén era un territorio lleno de expectativas, que efectivamente lo es, y que los sucesivos gobiernos no le han dado la importancia correspondiente como para efectivamente transformarlo en lo que podría ser una especie de Holanda de este siglo y de este continente. ¿Qué personas, don Enrique, en su infancia, en su adolescencia, en, su, en los inicios de su juventud lo marcan? Bueno, primeramente, yo nací en Valdivia, como ya hemos mencionado, pero a los 8 meses ya tenía un problema fundamentalmente en la garganta, de- que me afectaba incluso la respiración, y los médicos le dijeron a mi madre que yo mientras viviera en una ciudad tan líquida como es Valdivia, rodeada de tantos corrientes de ríos y de otro orden, no iba a poder superarla y que tenía que venirme a Santiago. Mi mamá se vino a Santiago conmigo, estaba ya embarazada de quien fue mi hermana, lamentablemente fallecida, y luego vino a la casa de sus parientes por la vía de su marido, o sea, de mi padre, Los Kraus. los Kraus, cuya figura principal en la época era mi abuelo, quien era además pastor presbiteriano de la comunidad cristiana presbiteriana y de alguna manera oficiaba también en la iglesia suiza, también protestante. Desde entonces me quedé en la casa, mi madre regresó a Valdivia, pero me dejó allí para y permanecí ahí hasta que me casé por primera vez bastantes años después. Pero Esa muy fue- joven, sí. Se casó muy joven usted. Yo me casé incluso cuando, el día que egresé, que di mi último examen de Filosofía del Derecho en la Universidad de Chile, justo ese día me casé por el civil en mi primer matrimonio, del cual tengo 4 hijos. Don Y Enrique, ¿cómo llega? A ver, ¿qué lo lleva finalmente a estudiar Derecho en la Universidad de Chile? Porque usted no tenía dentro de la familia abogado. no, abogados directamente no, y indirectamente había ni políticos ni abogados, pero eh, evidentemente en la educación secundaria, que la realicé igual que la universitaria en establecimientos laicos y además estatales, o sea, cuando realmente la educación era Era gratuita. gratuita en serio. Eh,
Entonces estudié en el Liceo Barros Borgoño y en el Instituto Nacional, el primer foco de luz de la nación. Y ahí egresé, di un buen bachillerato, pero mis expectativas se planteaban en lo que se denominaban los ramos humanísticos y no las matemáticas con las cuales no tenía una muy buena relación. Pero los otros eran normalmente el mejor alumno de mis respectivas promociones. Me gustaba mucho leer, no hacía gimnasia, pero ya abocado a elegir, podía elegir pedagogía, que no era atractivo por las condiciones que lamentablemente nuestro país siempre ha tenido Se respecto mantienen del hasta la fecha. magisterio y se mantienen. Sí. Así que la expectativa era derecho. A mí me habría gustado ser periodista, pero mi madre, con cual a pesar de que me vivía en la casa de mis abuelos paternos, con la cual tuve una excelente relación y mucho afecto, cariño y relación humana además, eh, quería que todos sus hijos, esa especie de presunción que tenía la clase media de nuestro país, iban a ser más felices desde luego y te iban a tener más éxito en la vida si tenían Un título un profesional. diploma. Y las casas, concretamente en la casa de mi madre, tuvo hasta que ella falleció, en el escritorio de la casa había cuatro diplomas que eran las carreras universitarias que habíamos seguido nosotros. Es un tremendo orgullo para ella. Orgullo, claro, pero no es ningún seguro de vida, ¿eh? No, Pero, menos los pero tiempos que corren hoy. Sí. desde luego. Pero bueno, estaba abocado a que la posibilidad de carrera para mí era derecho. Y aunque sea broma, un poco he dado la explicación cuando hemos tocado el tema que daba en su libro Cagüín José Miguel Varas Morel, un escritor Comunista. comunista, que era la voz en la época de la dictadura, fue la voz de Chile en Radio Moscú, De la Unión Soviética. de la Unión Soviética, de la entonces Unión Soviética. Pero José Miguel Vara decía que él había estudiado Derecho porque se había informado que la facultad quedaba cerca de, de su casa, que había elegido, se había decidido adicionalmente porque su carrera, su vocación jurídica había aflorado cuando supo que las clases eran solamente en la mañana y además que varios profesores eran amigos de sus padres. Por ahí, con una vocación nacida de algunos ímpetus de esa especie, me vacuné en Derecho y no estoy arrepentido porque es una hermosa carrera y rápidamente me, me entusiasmé con lo que entonces era una especie de leyenda muy especial para mi generación. Los mandatos del abogado de Eduardo Couture, un Tremendo procesalista procesalista uruguayo. uruguayo. Te estoy hablando de un tema que llega al Que, fondo. claro, y nos motiva a ambos. Claro. Don Y Enrique, ¿cómo era la Chile de Enrique Kraus con 20 años estudiando Derecho? era una universidad muy abierta, era la primera universidad sin duda. Era un periodo en que la clase media que había arribado a conducir además el país expresaba fundamentalmente en el área de las universidades laicas por el rectorado de la Chile que tenía don Juvenal Hernández. Don Y Juvenal Hernández Jaque, ¿no? Jaque, exactamente. Y era una buena, teníamos una especie de, a pesar de que no era la carrera más predilecta para algunos, porque eh, teníamos una competencia en la buena lid con los compañeros de medicina, Ha porque sido siempre nuestra rivalidad tradicional. la rivalidad tradicional. Y había un profesor de medicina que cuando fracasaba alguno en esa
especialidad, lo condenaba y le decía, váyase a la ley. Pero la ley era, había muy buenos profesores, en general, no, ¿Alguno que lo marcara especialmente? el primero de todos, don Gabriel Amonati, profesor de Derecho Constitucional, además profesor de Historia, o sea, con condiciones pedagógicas complementarias de la especialidad de la disciplina. Y además nos iba abriendo camino hacia el respeto de la ley, del Estado de Derecho. Él había sido muy contrario al gobierno de Alessandri, de don Arturo Alessandri, y, pero era muy, además en las horas que eran, las horas pedagógicas eran de más de una hora, y él me descubrió porque yo en esa época tenía una de las cosas que más he hecho de menos, una muy buena memoria. Mis compañeros me decían articulito porque me recordaba de los De todo. artículos. Y él, Pero su buena memoria, don Enrique, la mantiene hasta hoy. no, ya, Tiene un ya está anecdotario gigantesco de algo cualquier... magullado. Mm. Pero don Gabriel hacía clases y el primer engarce era tres horas creo a la semana, o 2 semanas, o 2 horas. Pero el primer engarce con la clase anterior era consultarle a algún alumno qué es lo que habíamos tratado, un resumen. Y ahí estaba Articulito Kraus. Y estuvo alguna vez, él no me conocía, yo no era, el ambiente de mi familia no estaba vinculado era bastante segmentado hacia el lado de las vinculaciones de mis abuelos fundamentalmente, y algo de mis padres, pero y entonces él, ¿Y dónde vivía usted, don Enrique? donde vivía en esa ¿Sí? época, en la infancia, mientras estuve con mi padre en la iglesia que él era pastor que se llama Iglesia del Salvador Presbiteriana, en la calle Santa Isabel, esquina de Crédito, se llamaba la Con calle. la familia Kraus Con siempre. la familia, claro, con mis abuelos y cuando falleció él con mi abuela y con mis tíos. Y cuando se entregó naturalmente la casa pastoral, nos fuimos en la misma calle, arrendaron una casa y Y ahí estaba el estudiante universitario Enrique Kraus. ahí estaba el Don estudiante. Enrique, y, este, y esta pasión, que probablemente sea una de las grandes pasiones de su vida, de varias que tiene, de la política, ¿cuándo nace? En- no siendo políticos activos, en la casa de mis abuelos se profesaba cierta admiración, precisamente al contrario de la de don Gabriel Amonati que acabo de mencionar, por don Arturo Alessandri. En el escritorio de mi abuelo, que además era un buen lector, así que ahí me acostumbré a esa materia. Y tuve una tía que me enseñó a leer y que era muy, virtualmente fue mi segunda madre, en verdad. Y ¿Cómo se llamaba? Lidia, Lidia. ella conspiró además para ayudarme en esquivar hacer gimnasia en los colegios, porque ella trabajaba en la UAI, la, Claro, la la Asociación Asociación Cristiana Cristiana de Jóvenes. y ahí me conseguía con algún médico autorizaciones y me eximía y como consecuencia me iba a la biblioteca del instituto, que por lo demás estaba a cargo de un penquista, don Ernesto Boero Lillo, muy amigo de don Enrique Molina, así que yo desde Don Enrique entonces Molina tuve, Garmendia. tuve alguna vinculación con Concepción. Me encantaba Concepción, además incluso mi primera polola la tuve en En Concepción. Concepción, mire, primer Era, amor. Oye, don Enrique, pero bueno, se llega a la política por esta no, cultura que existe sí, en su a casa. la política, ¿Llega en la Chile ellos siendo estudiante? siendo estudiante, pero cuando llegué, yo tuve un proceso de reflexión que es muy común con la vida de don De un Patricio, partido de Alburín. en el sentido de hacer un proceso de reflexión respecto de optar por un planteo político
que cambiara realmente las condiciones en que existía que existían en esa época en nuestro país y en nuestro mundo en general. Eh, y eso lo habíamos conseguido los dos en el plano fundamentalmente religioso. Yo efectivamente tuve formación protestante y católica, porque mi madre era católica, de tal manera que don Patricio también ocurrió que su padre era distinguido masón, Claro, más bien agnóstico él. agnóstico, Claro. pero los dos, Don cada Miguel uno Elwin, que fue presidente de la Corte Suprema. claro, con 10 años de diferencia, hicimos la misma reflexión. A mí me parecía que el socialismo era una expectativa de cambio suficiente, no el marxismo ni ya estaban las primeras corrientes maoístas, la de la China Comunista. comunista. Pero esas atrajeron, pero tal vez el socialismo podría ser una. Pero nos topamos con que el socialismo y el radicalismo, que era su aspecto más atenuado, no respetaban las convicciones religiosas. Entonces ahí cada uno por su lado descubrió la respuesta de la democracia cristiana. Pero la democracia cristiana, cuando usted ingresa, por Era así decirlo, el falange. movimiento, era la falange. Yo entré a los últimos años de la falange, así que fui de los últimos que tuvimos el pecado original. Don Enrique, usted tiene que haber sido, usted fue subsecretario en la época, en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Eh, ¿Qué lo lleva a asumir ese tremendo desafío siendo un hombre tan joven? La situación fue más o menos la siguiente, con historia, porque cuando yo estudiaba, era niño de clase media, o joven ya de clase media, entonces la expectativa de encontrar un trabajo era bueno. Y ahí empecé a trabajar en el estudio de mi profesor de política económica, Francisco Antonio Pinto Santa Cruz, falangista. Descendiente de presidente. Exactamente, Claro. de doble presidente, De doble. de don Francisco Antonio Pinto y de Y don Aníbal Aníbal Pinto. Pinto. Claro. Y él era el gobierno de González Videla, en que la Falange se había incorporado al gobierno, y él era consejero de la Corporación de Fomento de la Producción, Francisco Pinto. Vio la posibilidad de que yo pudiera trabajar porque ahí habían algunos falangistas, concretamente el padre de la familia Piñera, era el encargado de lo que se fue el primer nexo de comercio de extranjeros. Entonces había una sección ahí dedicada a esto. Y ahí pude entrar, pero se demoró un poco. Entonces Pancho me dijo, Francisco Pinto, me dijo, ¿por qué no le hagas mi estudio? Y ahí me fui involucrando. Pero entre medio, por unas casualidades que Dios me pone en la vida, me acuerdo que en una clase de Derecho Civil, seguramente, que estaba media lateada así en esas enormes salas De la Chile. de la Chile de la época, con 100 alumnos adentro por lo menos. Estábamos, y mi compañero que venía del barrio Borgoño, Fernando Bustamante, me dijo, fíjate que ayer salió un aviso en el diario de un concurso en la Cámara de Diputados. Así le dije, sí, pero dijo, pero se lo planteé, y en mi casa me dijeron que no estudiara, es decir, no trabajara hasta que no me recibiera. Así que, entonces, dame el dato. Y efectivamente participé, gané el concurso, pero no me nombraron. Porque el único diputado... Pero mire qué especial, eso gana el concurso y no lo nombran. Eso era en esa época y sigue Sigue persistiendo. pasando, ¿ah? Sigue pasando. Y me conocieron... Estamos hablando de cuando usted tenía unos 20 años, 21 años. Yo entré cuando estaba en segundo año de tercero, así que tenía 22 años, algo así. Y entonces ahí, bueno, me vinculé con la escasa representación democrática cristiana que había, falangista de la época, que me conocieron, y específicamente en paralelo también, bueno, es una historia tengo muchas
vinculaciones y episodios, en fin. Pero en definitiva me conocí a Edmundo Pérez Sujovic, porque le atendí profesionalmente en algunas cosas mientras era funcionario del Congreso y ejercía la profesión con PIT. Entonces, ahí triunfó el presidente como candidato, don Eduardo Frei. Yo ya había participado ya en campañas de él, a pesar de que era funcionario del Congreso, y en esa época era muy riguroso que los funcionarios No participaron. no participaran. Yo lo hacía en regiones cerca de Santiago, y entonces con un gran amigo mío, dirigente de la Falange Nacional de la época, dirigente de la Universidad Católica, el Camello Sangüesa, Fernando Sangüesa Herbach, hacíamos campaña en el cuarto distrito de la época, o sea, de San Bernardo para allá. Bien. Y ahí entonces, bueno, me evaluó uno de los colaboradores de don Eduardo Frei, que también me había conocido, y me postularon para abogado fiscal de la Caja de Empleados Particulares. Pero los empleados particulares demócratas cristianos seguían siendo falangistas. Rechazaron que un extranjero viniera, un afuerino se hiciera cargo de él. Y propusieron que un colega lo nombraran, que efectivamente yo no me defendí ni peleé el asunto. Pero ya estaba con el ánimo de retirarme del Congreso, porque tenía algún nivel de trabajo profesional más atractivo. Pero ahí me había Y ya conocido, estaba casado. ya, ¿O ya estaba casado, estaba sí. casado? Me invitaron, bueno, me había conocido también Juan Hamilton, que era subsecretario del Interior, y se encontró con que en el ministerio no tenía abogados. Entonces le propició le planteó al ministro del Interior de la época, don Bernardo Ley, que también me conocía, si podía postular, y me nombraron abogado. No pasaron más de tres meses que el presidente Frei creó el Ministerio de Vivienda, y ahí designó había designado otro ministro, pero lo reemplazó por Juan Hamilton, y quedó vacante. Me nombraron subsecretario subrogante, porque era el que... Pasé como 3 meses y de repente el presidente Frei me preguntó, porque llevaba el despacho yo, me preguntó: oye, ¿usted está de titular? No, le dije, no, todavía no me... Pero ¿cómo es eso? En 48 horas era subsecretario del Interior. Un gran ¿Cómo fue su cargo. relación con el presidente don Eduardo Frei Montalva? Muy, muy grata, creo que él tuvo tanto que me nombró ministro de Economía después. Tengo una carta que creo que la tiene mi hija Alejandra. Alejandra, que es abogado, cuando renuncia al cargo, me dice que cuando, siendo muy joven, había llegado a niveles que otros esperan mucho, pero que tenía una capacidad que creo tenerla, y me ha honrado mucho y me ha gustado mucho. Armar equipos. Entonces, eso efectivamente... Y en el plano más personal, a ver, porque hay dos esferas con el presidente Frei Montalva. La que evidentemente uno, desde lejos, puede tener en la mirada política. Ahí hay una visión cercana de parte suya, y en la mirada personal, en su trato Con el con presidente, el presidente. óptima, porque siempre él sabía que si alguien podía disponer de Kraus para que le correspondiera. Y que además Kraus era el único que iba los días sábados a trabajar. Y bueno, terminamos muy cercanos. Un colega de subsecretario era muy amigo de él, histórico, y entonces de repente nos juntábamos en Viña del Mar,
que el presidente iba mucho al Palacio Presidencial de Viña, y yo tenía entonces, ya había, o mi suegro primero, y después cuando él falleció se lo compré a los herederos, teníamos una casa en Concón. Entonces ahí nos juntábamos y el presidente iba para allá o nosotros íbamos al palacio a comer y conversar con él. Y yo tenía me había hecho de una proyectora de cine Ya, qué de bien. 16 milímetros, sonora. Otra historia. Fui abogado de un señor que había comprado, había ganado mucha plata siendo funcionario, siendo empleado de la griego, Malandre, pariente de la familia Mustaki. Y él había ganado mucha plata, trabajaba en la minería, pero además especulaba sobre el mercado en una época que no sé cómo lo hacía, pero lo hacía, especulaba sobre el mercado de valores en Nueva York. Y ganó mucha plata con eso. Y con eso se compró una casa en la cual se concentró nuestro equipo de fútbol del 62, ahí en la calle, en Las Condes, no me acuerdo la calle, pero cerca de Orollane. Y de repente ya hizo unos malos negocios y perdió mucha plata. Yo lo asesoré, pero no tenía con qué pagarme. Entonces me dijo, ven, anda a la casa, esta casa que era una casa, y llévate lo que quieras. Y él tenía muchas cosas ahí. Ya ahí tú, el equipo de cine. Claro, mi señora le había echado el ojo a una cocina o algo así. ¿Ya? Pero yo le eché el ojo y como yo fui a seleccionar, me llegué con la película, con la proyectora de cine de 16 milímetros. Fueron proyectores que hicieron muchas veces en las iglesias después. Y yo ahí me empecé ya a vincular con los distribuidores, les arrendaba, me prestaban películas, y dábamos películas entonces en el Palacio Presidencial. Don Enrique, una de las figuras señeras en su vida, que probablemente todo el mundo lo sepa, pero sería bueno destacarlo, don Bernardo Leighton. Ah, ¿Qué significó para usted su formación valórica, política, personal? la lealtad con sus principios, la modestia para vivir. Bernardo había sido, era hijo El hermano Bernardo. el hermano Bernardo, nombre con que lo calificó otro falangista, Ricardo Bazar, cuando hizo 4 retratos en profundidad y hizo la figura y le puso el padre Bernardo. Él había entregado su fondo, el fondo que heredó de su padre, porque el padre tenía un hijo fuera de matrimonio, o sea, un medio hermano de él. Y él se lo entregó a su medio hermano. A pesar de que siempre decía que cuando soñaba cosas hermosas, soñaba con la casa de sus padres y con los árboles que plantó cuando él nació para que fueran árboles que tuvieran su misma edad. Yo me ligué particularmente cuando trabajé como subsecretario, primero como abogado y luego como subsecretario. Me enseñó a trabajar, por ejemplo, cuando hice mi primer oficio, lo leyó, me dijo, está bien, me dijo, pero no se escribe así. Y me lo rayó con esos lápices rojo azul que había, pero me enseñó a trabajar, pero fundamentalmente la calidad humana, ¿no? Además, un tipo que realmente amaba el derecho, al punto de cuando se produjo la caída del gobierno del presidente Allende y se empezaron a conocer todas las tropelías, sacó del marco correspondiente a la casa de clase media de que hablábamos, sacó el título de abogado, lo puso en la puerta de su casa para que lo pisaran todo porque solo servía para limpiarse los pies.
Y bueno, y así lo Un hombre entendió. interesante. Don Enrique, usted, bueno, es jefe de campaña de don Radomiro Tomic a la presidencia y después tiene que asumir una fuerte presencia política también como opositor al gobierno del presidente Salvador Allende, a pesar de que uno de sus grandes amigos, Osvaldo Puccio, era una figura también muy relevante y muy cercana al presidente Allende. Sí, claro. ¿Cómo vive los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular? Yo creo que ahí yo tengo la convicción de que Salvador Allende, que fue se desconoce y no se destaca, fue ministro de Salud, Claro, ministro de Salubridad del presidente Aguirre Cerda, y fue el que primero planteó la idea de una salud pública del nivel que ha seguido después con los problemas con los problemas que derivados de conocemos, la claro. situación. Eh, Allende era humanamente muy atractivo, era un tipo muy simpático y, y creo que él no era propiamente un socialismo marxista. A pesar de que se declaró así, sí. ¿Mm? El partido socialista en que él militaba, que él lo fundó y en que él militaba, y que fue leal hasta el final, el Partido Socialista eh, tenía más bien atisbos de socialismo, de lo que hoy día se denomina un socialismo más atenuado, un socialismo que no pretende solo engrandecer el Estado, sino que además fundamentalmente un socialismo original. Eh, pero pretendió hacer cambios porque el partido socialista, era, más que el comunista, era el que estaba creando presiones para que profundizara la estatización de la economía nacional Con las expropiaciones, todas con estas las cosas, claro. expropiaciones y todo. Los Y resquicios legales de Nuevo a exactamente, Monreal. claro. Entonces esperó hacer los cambios demasiado tarde. Concretamente, en la semana esa de septiembre del 73, concretamente la democracia cristiana, que ya existía como tal, con un militante relativamente nuevo, pero de mucho aporte posteriores y una figura importante de la historia nacional, definitiva, eh, en la Junta Nacional del día sábado ese anterior, por planteo de Edgardo Bellinger, como sugerencia inicial, el partido planteó la idea de que la crisis de la cuestión de la crisis de gobierno que enfrentaba el Allende se podía frente al país, las discrepancias que había eran muy fuertes, se podía despejar si la resolución se llevaba a la base social. Esto suponía que había que reelegir, hacer una nueva elección para parlamentarios, yo era diputado en la época, para parlamentarios y naturalmente para presidente de la República, para lo cual había que reemplazar la disposición del cambio de gobierno, porque el mandato presidencial solo podía ser reelegido mediando una interrupción. No había interrupción. O sea, Allende estaba inhabilitado para postular. Entonces el compromiso era cambiar y crear las condiciones para que si él iba a ir de candidato, que fuera la base social. Entiendo que ese día, en la sede donde vivía el presidente Allende, donde se reunía el presidente Allende, que no es la casa, ¿No era Tomás Moro? no era Tomás Moro, perdón, era Tomás Moro, no era la casa donde él, No la casa de la polémica hoy día. de Guardia Vieja, claro. No Entonces, la de Guardia Vieja, sino que la de Tomás Moro, claro. a mí me llamó ese día Osvaldo Puccio
Y me dijo, oye, me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo estaba preparando con otro colega, diputado, una acusación constitucional que era nuestra especialidad, en que no se libraba en el carabinero que dirigía la esquina de los Jovelinos. Así que Y todas las había acusaciones todo, constitucionales eran ya acogidas. era. Entonces, este colega, que era un diputado por Valparaíso, se juntaba conmigo, entonces yo me escabullí que no fuera. Pero el juicio que se hicieron es que si yo aceptaba que pudiéramos, quería decir que no estábamos conspirando. Eh, Enseguida entiendo yo que los comunistas dijeron que sí, y el presidente tomó la definición de efectivamente llamar a la base social, buscar algún Buscar plantel. alguna salida. Pero fue tarde, porque ya las conspiraciones en que, en el cual se ha pretendido involucrar a la democracia cristiana. Es posible que algunos por cuerdas separadas, pero el partido como tal, estaba a cargo de Relaciones Internacionales, no estuvo metido. Y me recuerdo una frase que un camarada nuestro de El Salvador, Napoleón Duarte, que fue presidente allá y fue derrocado, vino a Chile en el mes de agosto, y recuerdo que comimos en la casa de algún amigo común con Fernando Sangüesa, andaba yo. Y él nos dijo una cosa que fue categórica. Cuando se da un golpe hay que estar a favor o en contra, pero no al medio. Y la democracia cristiana está al medio. Creo que tuvimos debilidad. Nos salva de alguna manera, y no estuve yo en ello, la declaración de los 13, en la cual estaba Bernardo Leito. Claro, claro. Fue una... Y luego rápidamente, cuando empezaron a ocurrir, a darse cuenta de las condiciones en que se estaba iniciando El gobierno militar. el gobierno militar, inmediatamente fuimos categóricos en denunciarlo y eso me corresponde también a mí. Usted tuvo una participación importante en todo aquello. Don Enrique lo llevo, sabemos cuál fue su participación durante el gobierno militar, su postura, eh, las defensas que realizó, etcétera. Estuve a ¿Mm? punto, cuando se creó La vicaría. la vicaría, primero la verdad es que primera reacción fue la organización más de los suizos y los suecos protestantes, que crearon un punto de apoyo, sobre todo para su gente y para chilenos también. Y enseguida la reacción del cardenal de la iglesia chilena, Silva Enríquez. que el cardenal Silva Enrique la potenció más todavía. Estuvimos ahí en la defensa de todos los atropellos y el proceso posterior de recuperar la democracia. Don Enrique lo llevo a otro tema, sí. Bueno, recientemente ha habido encuestas, para todos siempre hay encuestas, pero una de las más importantes es la calificación de los presidentes de la República. Y mayoritariamente, la mejor calificación de los últimos 40 años se la lleva el presidente don Patricio Aylwin Azócar, de quien usted fue ministro del Interior y en su momento vicepresidente de la República. Y partí por ser su alumno, Partió por ser su alumno. de Derecho Administrativo. Mire, eso no lo sabía. Sí, claro. Mire, don Enrique, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles durante el gobierno de don Patricio Aylwin en el cual a usted le tocó ser protagonista? A ver, el primero fue, sin duda, el asesinato de Jaime Guzmán. Eso creo que nos golpeó porque lamentablemente en la primera etapa eh, estábamos adecuándonos recién y era necesario introducir numerosos. Nosotros habíamos estado marginados del gobierno por muchos años, así que no teníamos capacidades para actuar. Pero rápidamente nos fuimos adecuando y pero este fue un golpetazo atroz.
Jaime tenía su posición, era de extrema derecha en algunos aspectos, en otros no, pero en todo caso era un demócrata convencido. No creo que haya estado comprometido en ninguno de los atropellos al contrario, estaba ya con algunas vinculaciones de- estuvo en los inicios del gobierno militar, algunos choques con algunos de sus exponentes. Eh, yo no fui amigo íntimo de él, pero fue realmente un impacto muy grande que nos llevó a que teníamos que tomar definiciones más profundas que el presidente las entendía cabalmente. Teníamos una carencia, por ejemplo, de aparatos de información. Eh, Teníamos que crear un, eh, conocer la información respecto de todos los organismos de pseudo izquierda como ha ocurrido posteriormente, se vinculan con simples delincuentes. Hoy día ya son desastres, pero en esa época también había un montaje de supuestas de quienes tuvieron la idea de que era posible derrocar al gobierno por la vía de las armas y que necesitaban recurrir a apoyos económicos, por eso tuvimos un periodo que adecuar la vinculación de carabineros con los cuales nos entendimos muy rápidamente. El presidente Elwin era un hombre de derecho y su vinculación con la política nacía de que quería imponer por la vía del derecho los cambios que necesitaba el país. Y eso lo hizo cabalmente y tuvimos que superar todo ese. Y creo que al final del gobierno realmente erradicamos toda esa materia que ya dejó de ser un peligro, un problema para los futuros Don gobiernos. Enrique, después del gobierno del presidente Elwin, bueno, usted siempre ha estado, cuando no ha estado en la función pública, ha estado en la función privada, pero toma un camino hacia la diplomacia y es embajador de Chile en España, en República Checa y en Ecuador. El, ¿Qué imagen tiene hoy de la política exterior de Chile y su presencia a nivel internacional? Yo creo que en los últimos tiempos, particularmente en el actual gobierno, se ha aplicado el principio reconocido en nuestra Constitución de que las relaciones internacionales las conduce el presidente de la República. Pero se ha olvidado también que hay otra disposición que dice que el Senado puede evacuar los dictámenes de las materias que le plantea el presidente. Y naturalmente que por esa vía los gobiernos pueden tener sensibilidades más directas que prescindan de que las determinaciones del presidente se hagan exclusivamente en su escritorio y se aprecian. Entonces se han tomado situaciones que se han jugado, hechos que pudieran causarnos grandes perjuicios. Yo creo que debieran revisarse. ¿Tiene una mirada un tanto crítica respecto de la actual situación de Chile dentro de las relaciones exteriores? Particularmente yo creo que no es una responsabilidad de los cancilleres o del canciller y del personal menos, del ministerio, que es bastante bueno el nivel. De A mí Cancillería. me tocó tres embajadas, con las tres trabajé muy bien y mantengo muy buenas relaciones en general. Pero la línea que se fija por el presidente de la República, naturalmente que los funcionarios y los ministros de Estado tienen que adecuarse a ella, ha sido poco prudente, porque eh, no cabe pretender influir sobre situaciones que son muy dolorosas y lamentables, pero que están muy lejanas. Y además, en algunos casos, trasladar situaciones que están en el exterior
a colonias importantes de nuestro país, Como la árabe y como como la árabe y la la palestina en judía, particular y la judía, la que, israelita. ¿Mm? que han hecho su aporte y que se Un han importantísimo identificado, aporte. unas más que otras, lo que fuere, pero en todo caso se han identificado con las realidades nuestras y son integrantes, son de nuestra realidad, son compañeros, camaradas, hermanos, lo que queramos, darle el calificativo que queramos. Entonces son inadecuadas estas eh, situaciones, por ejemplo, la recepción, la presentación de credenciales del embajador de un embajador de Israel, es crear muy malas condiciones no recibirlo en su último. Desde el punto de vista geopolítico, también en materia de defensa en Chile, hoy día que no es que tengamos una dependencia del Estado de Israel, pero sin ninguna duda una vinculación desde el punto de vista de nuestra capacidad militar importante. ¿Cuál es su mirada? No, no tengo antecedentes respecto del perjuicio que se ocasiona, pero evidentemente que situaciones tan delicadas como vinculadas con la defensa nacional no corresponde anunciarlas, se actúa con prudencia. Eso es el- la diplomacia tiene muchos lenguajes que no se expresan por la boca, sino que a través de actitudes. Y esas han estado ausentes en algunas situaciones que ojalá no tengan un efecto negativo fundamental. Don Enrique, el Estado de Derecho, las normativas jurídicas chilenas, llevamos dos, entre comillas, intentos de sustitución de constitución política que desde el punto de vista real ha sido un fracaso, desde el momento en que ninguno de los dos textos propuestos ha contado con la votación necesaria para poder ser el marco fundamental de nuestras relaciones jurídicas. La política contingente también ha estado compleja. Desde el punto de vista de su experiencia, eh, ¿cómo ve a Chile hoy del presente y cómo lo proyecta hacia el futuro? Yo creo que estamos en una situación de crisis que no obstante que el presidente de la República, en el tono que le correspondía, ha declarado tantos avances, hay avances que son importantes y hay menos importantes, hay muchos avances que todavía tienen que avanzar más para que se consoliden, en fin. Y desde el punto de vista de la organización de la institucionalidad, yo creo que hay materias que resolver. Por ejemplo, yo tuve el privilegio y el honor de desempeñar la vicepresidencia de la República durante de los 48 meses que le correspondió ser presidente de Chile al presidente Elwin. 4 meses estuve yo a cargo del mando de la nación. ¿Cuál era el título mío? Ser un buen amigo y y un más o menos alumno del presidente. Pero no, pero no hay nada más. Me tocó nada menos que el boinazo, ¿ah? En el cual podía haber pasado cualquier cosa, pero Tal cual. lamentablemente para los organizadores del tema, sí que lo hubo, eh, fuimos capaces de quitarle aire al globito. Fue uno de los momentos más. Yo creo, por ejemplo, que la existencia de un vicepresidente de la República electo tiene varias ventajas. La primera de ellos es que abre espacio en un país en que tenemos tal cantidad de partidos políticos para formar, y que hoy hemos estado viviendo la inquietud de formar pactos para las futuras elecciones presidenciales y parlamentarias, y ellos han costado bastante. Bueno, se pueden hacer más fácilmente pactos de esa especie como los hacen en Estados Unidos. Algún independiente o de otro partido, en fin, y se logra una unidad de mando más poderosa que la de un simple mandatario. Adicionalmente, entregarse responsabilidades
Por ejemplo, el presidente de la República sigue teniendo el primer rol, es el que manda. Pero el secretario general de la presidencia hoy día, que es un ministro de Estado, es reemplazado por un vicepresidente que mantiene las relaciones con el Parlamento. Y entonces ahí la gobernanza, como dicen ahora, la gobernanza pasa a ser mucho más poderosa y puede ser mucho más, garantiza más que si el vicepresidente tiene que adoptar resoluciones como yo las tuve que implementar, eh, tenga el respaldo de la elección por la base social y no simplemente por una declaración del presidente de la República en virtud de un decreto supremo. Así que creo que es posible y es fundamental hacerlo. Las modificaciones que se están proponiendo ahora tanto en la Cámara como en el Senado apuntan más bien a cambiar la composición de los dos organismos. Y los problemas nuestros no están ahí. Los problemas nuestros están en la voluntad que hay que implementar para sacar adelante el país. El país tiene que ser unido, porque eso creo que en alguna letra de la música española, concretamente de la zarzuela, ahí alguien dice que hay que unirse entre los buenos, porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Entonces hay que romper esa situación y que sea clarísimamente, y eso no se aprecia porque es cierto, no tienen mayoría, pero ¿cómo plantean proyectos entonces que se saben inevitablemente que Que no van a tener los que votos. no van a tener los votos? Que es que requebrajar más la unidad nacional con temas tan sensibles como el aborto. Cada uno tiene cada uno tiene el derecho y el respeto De poder natural y tener legal la visión que de quieran. tener la visión que quieran y darles espacio para expresarla. Pero hay que hacerlo en los momentos que sea factible, ¿no? Y no cuando tenemos tal cantidad de temas que es necesario sacarlo por ejemplo, hay que hacer progreso y, y crecimiento, pero ¿cómo lo hacemos? Simplemente, entonces se nos pinta un verdadero panorama de expectativas, pero no sabemos cómo materializarla. Y eso yo creo que es el desaliento que tiene unos sectores de la opinión pública que lo vamos a saber luego qué relevancia tienen en la impresión, intuiciones que es demasiado y que en todo caso pesan como para perturbar la conducción de un, de un barco en medio del temporal. Don Enrique, si tuviera que mirar su vida como una película, ¿de qué se siente más orgulloso de este filme? ¿Y qué le queda pendiente? A ver, el solo hecho de ser chileno me enorgullece. Soy sensiblero. A mí me emociona la canción nacional. Me emociona porque me formé en un respeto por mi país. No hay tierra como la mía y en consecuencia me siento muy orgulloso de ser chileno y también muy agradecido de Dios y de mi familia, de mi partido político, de los gobiernos que me han dado la oportunidad de servir un poco. Me siento sin duda pendiente que los cambios con que soñamos no los hemos podido realizar. Le queda tarea a mis hijos, a mis nietos y mis bisnietos. Algunos podrán agarrarte, fija la batuta
de esa orquesta que tuvimos y que a veces terminamos desafinando. De tal manera que, eh, como te digo, estoy cerrando haciendo balance. El balance es bueno, pero no fue suficiente. Don Enrique lo lleva a un tema que es de lo más emotivo y de las cosas más hermosas que usted ha vivido en su vida. La relación de Enrique Krauss con la música y en particular con el tango. ¿Qué es el tango para usted? El tango es poesía. El tango es una de las pocas expresiones que pueden ser música, baile y poesía. A mí me entró el tango por la poesía. Me gusta en general la literatura y me gusta la poesía. Soy un contrario al estilo de vida, incluso personal, y ni qué decir política, de Pablo Neruda, pero es un gran poeta. ¿Ah? Así que eso se refleja en el tango. Yo he pensado y escrito que el tango, como otras expresiones de la música popular, de esa música popular que he practicado como auditor, pero la he practicado con figuras como don Vicente Bianchi y Valentín Trujillo, Grandes amigos suyos. grandes amigos míos los dos. Eh, le da expresión a todos los hombres, y eso se le olvidó al Mrs. Roosevelt cuando escribió la Carta de los Derechos del Hombre, el 48. Todos los hombres, y cuando digo hombres, lo hablo en la genética en que nos formamos, que ser hombre Que es era comprensivo. comprensivo. Sí. Hombres y mujeres tienen derecho a la poesía. Y entonces, ¿quién le presta poesía a alguien que no tiene niveles de cultura o de acceso social? Las canciones populares, y en eso el tango. El tango, como existen los espíritus en Estados Unidos, en lenguaje anglosajón, te habla del desaliento, de la soledad, de las inquietudes, del amor que se fue y no volverá, o de los errores que se han cometido. Entonces, eso se me motivó desde muy niño, porque uno de mis tíos solterones que me criaron junto con mis abuelos, solterones pero no fanáticos, Ah, no, fanático. ¿eh? Era muy partido, escuchaba mucho tango. Entonces ahí me acostumbré la oreja y ya te contaba un poco respecto de que cuando se cumplieron los 70 años Del fallecimiento de Carlos Gardel. de desaparición física de Carlos Gardel, porque Gardel no ha muerto. Eh, ahí hicimos sacamos un libro con Tallet, que ya no era demócrata cristiano, pero estaba en El ex ministro del Trabajo, en ministro del Trabajo. profesor de Derecho Laboral. Claro, fue después presidente de la Editorial Jurídica de Chile. En la Editorial Jurídica, la Tres Bello, sacamos un libro con declaraciones de todos que eran tango que me hiciste bien en vez de tango que me hiciste mal. Pero eso además me ha llevado el conocimiento del tango, que conozco su historia, su desarrollo en Chile, que me ha llevado a ser amigo de algunos. Por ejemplo, fui amigo del autor de la letra de la balada para un loco, con Ya sé que música de estoy Piazzolla. piantado. Ese es Enrique Santos Discépolo, el poeta de la amargura. Los argentinos todavía algo lo practican, hacen unos conjuntos y vienen a presentarnos el tango a Chile. Ahora ya está más. Pero en esa época, por ejemplo, le decían, por Radio Rivadavia, todos los días a una hora, creo que eran las 12 del día o una de las. Dedicadas todo el programa de una hora a Gardel.
y le decían La Viuda de Gardel. Y ese me llevó a un programa a entrevistarme y me presentaban como el chileno que sabe más de tango. Pues sé la verdad que la historia del tango la sé más o Se le menos sabe muy bien, bien. muy bien. Don Enrique, Y me emociona. don Enrique, Me emociona también la ¿sí? música chilena. Por ejemplo, Pero usted es muy amigo con Vicente Bianchi, de... fui amigo de Bian que Mm. se murió, Sí, claro, sí, pero, sí, sí. pero soy de Valentín Trujillo. Muy, muy amigo. Conocí también al autor de Vanidad. Vanidad con tus alas doradas. Yo pensaba reír. Yo me pongo a llorar. Ah, extraordinaria canción. Sembramos de espinas el camino. Armando González Malbrán, Qué tremenda canción. pianista del Zeppelin, una cabaret que había por ahí en la calle. Entonces viví mucho, que como estaba vinculado con el periodismo, además, eh, cuando me nombró subsecretario del Interior, Don Eduardo Frei, ¿sí? sí, le cuento a mi ministro, que era Bernardo Leighton, y Bernardo me dice, mira, me dice, gordo, porque yo en esa época Era gordo. me decían el gordo. Pero también le decían el guatón Kraus de repente, No, ¿no? O el gordo Kraus nomás. el gordo Ah, el Kraus, gordo porque el Kraus. guatón era el guatón Huerta, que era el general director de Carabineros, así que él me ganó. Gran directora. Bueno, y entonces ahí le cuento a don Bernardo, y Bernardo me dice, mira, me dice, hoy día tú te haces cargo, pasas a ser una personalidad pública. Tienes que cuidar tu nombre, tu familia, tu partido y tu país. Y esa lección no la olvidé nunca. Con Bernardo me ocurría de que él le gustaba irse en la noche caminando. Tenía el primer punto, yo le decía al conductor que le llevara el auto al Teatro Municipal. Ese era el primer punto. Segundo punto Plaza Italia. Y ya el tercero era llegar prácticamente a Américo Vespucio, qué sé yo. Él vivía ahí, vivíamos relativamente cerca. Y entonces ahí nos íbamos caminando y así, de repente lo encaraba a la gente, le decía alguna cosa y él le decía, ya venga señores, y le hablaba y era un gran tipo. ¿En qué está Enrique Kraus Rusque hoy? ¿A qué se dedica? Hoy día me dedico a subsistir, eh, por- ¿Cuál es la rutina del día a día? pagando el precio. Yo me levanto, requiero ayuda para desplazarme por las dificultades que tengo, fundamentalmente en las extremidades superiores e inferiores. Estoy recuperando un poco. Y entonces, bueno, tomo desayuno en cama, hablo por teléfono desde, desde las 8 de la mañana. Ahí empiezo a hablar, te he llamado algunas veces. Siempre nos comunicamos, casi todos los días. Y entonces me levanto y a las 10 ya estoy en mi escritorio y de ahí me hablo, converso, recibo gente, escribo. Tengo un sistema de informaciones, escribo sobre todo de asuntos legislativos, por mi condición de ex funcionario del Congreso. Hace trabajo, en definitiva, de informes legislativos de cualquier materia, que está la ley, Exactamente. las opiniones que emiten los comisionados, los asesores que llegan a la sala, La verdad perdón, a las comisiones. es que primero que nada hay una especialidad que en Chile algo se está empezando a practicar, que es que el sujeto económico, quien quiera que sea, pero que tenga intereses económicos o sociales, necesita saber cómo va la ley, porque se anuncia y entonces viene la información periodística que normalmente es muy completa, pero que no es necesariamente objetiva. Entonces, en cambio, si uno recibe informa el texto del mensaje o de la moción, si las dos formas de iniciar una iniciativa, las discusiones, la cantidad de información que que va acumulando y que son públicas, la,
el Congreso, pueden ser muy útiles para que las empresas o simplemente los sujetos económicos que digo puedan prever cómo va a venir la ley. Nosotros hemos sido un país muy apegado a la normativa. Creo que ha sido uno de los grandes beneficios Sin ninguna duda. que hemos tenido. Y hasta hace algunos años, antes que existieran los sistemas de hoy día de comunicación y de reproducción, se vendía la nueva ley, cuando salían, no Le sé. atribuyen a García Márquez que en alguna oportunidad dijo que tenía dos cosas que le sorprendían de Chile. Una, que vendieran las leyes en los kioscos, y dos, que la gente las comprara. Sí. Yo no sé si será cierto o no, Eh, pero yo me la aprendí así. Y claro, realmente eso, nosotros vemos la ley, todas claro, las personas claro. nos vinculamos Y con eso. Bueno, y está en el trabajo legislativo ese de preparar informes y también atendiendo de manera profesional a clientes. Algunos, claro. Claro, claro, claro. Y escribiendo, me reclaman mucho que escriba mi libro, es decir, un libro con mi memoria, qué sé yo. Sería muy interesante, don Enrique. Podría ser, pero necesito tiempo y además yo puedo decir con modestia, pero lo digo ojalá que, sin duda que deben haber otras personas que lo hayan hecho. Yo me empobrecí Con la política. con la política, porque a mí me iba bien en la profesión. Perdone, don Y, Enrique, lo que pasa es que escuchar esto, es decir, yo me empobrecí con la política. Hoy día que miramos con distancia, me incluyo, el ejercicio de la política es algo novedoso. pero ¿Ah? yo incluso, no sé si se ha cumplido, pero hay una normativa en cada uno de los cargos que he tenido, desde que fui subsecretario del Interior, ministro de Economía, Diputado, diputado, embajador en cada uno de los casos yo he hecho al inicio una declaración por escritura pública de mis bienes y adicionalmente de mi familia directa, fundamentalmente mis cónyuges, eh, primera y segunda. Y cuando termino la misión, ¿cómo he terminado? Y siempre mis, sus bienes mi- e mi- mi- ingresos son menores. claro, no digo que soy agradecido también porque he tenido un buen ingreso y lo he invertido relativamente bien y he podido, pero yo no podría darme el lujo De dejar de trabajar hoy de día. dejar de trabajar. Claro, claro. Y bueno, es que es una enseñanza bien interesante desde el punto de vista de la ética, del ejercicio de la política para la generación actual y para la que viene. Y esto me lleva a hacerle una última pregunta, don Enrique. ¿Qué mensaje le da a la actual generación que debe tomar el relevo de la que hoy día nos está gobernando para las próximas décadas de Chile? Desde su experiencia, desde su ejemplo, desde la nutrida cantidad de personas que ha conocido, algunas mejores que otras, por cierto. ¿Qué legado le exigiría a estas nuevas juventudes? O les podría transmitir? Lo fundamental me parece a mí que es amar a Chile, amar a los chilenos, sentir que nadie es poseedor de la verdad definitiva, que la verdad se construye en el yo y el tú, y para llevarlo después a nosotros, que sepamos perdonar, tal vez no olvidar, pero perdonar, porque somos todos llenos de errores y deficiencias, pero saber que somos herederos del pasado, pero nos estamos nutriendo con el presente para entregar un futuro. Pedirles disculpas por no haber cumplido con todo lo que correspondía, porque no me fue posible, porque no fui capaz, porque me cometí errores. Y pedirles que sientan la emoción que yo he sentido
cuando escucho la canción nacional o lo veo. Recuerdo, por ejemplo, cuando, siendo embajador en Ecuador, entró a Guayaquil la Esmeralda. Y ver entonces cómo estaban los todos los- La tripulación. toda la tripulación montada sobre las velas, cantando Brazas a ceñir. Yo realmente me eché a llorar, porque era un pedazo de Chile que se me venía gratis al frente. También amar a los, como yo soy musiquero, eh, me parece, por ejemplo, que hay una tonada que se ríen, se burlan de mí, pero a mí me emociona, que es el Motemey de Raúl Gardi, que también cantaba tango. El Raúl Gardi tiene una canción en que el Motemey va vendiendo por los cerros del Barón. Y va primero feliz, porque en la casa lo espera el que le dice papito. ¿Ah? Y, y después el niño está enfermo y él ya va más. Y al final ya la noche se larga porque no está el que le dice papito. Qué tremenda letra. Yo creo que hay que tener, la- todos tenemos solteros, siempre hay un niño cerca que nos puede decir papito. Muchas gracias, don Enrique.